Me llamo Dan y tengo 30 años. A lo largo de mi vida, he sido muchas cosas. Un soñador, un viajero incansable, un hombre que busca en los paisajes del mundo una fuente de inspiración eterna. Pero, sobre todo, soy un artista. Pinto con el alma, con cada pincelada tratando de capturar la esencia de lo efímero, la luz que danza sobre el agua, el viento que acaricia los campos de trigo, el instante fugaz en que el atardecer se vuelve fuego y oro sobre el horizonte. La pintura no es solo mi trabajo, es mi forma de respirar. Desde que tuve edad suficiente para sostener un pincel, supe que mi destino era perseguir la belleza del mundo y plasmarla en un lienzo. No pertenezco a un solo lugar, no quiero estar atado a una rutina. Mi hogar es donde mis pies me lleven, donde mis manos puedan crear. Por eso, durante años, he viajado sin descanso, explorando ciudades antiguas, perdiéndome en bosques misteriosos, encontrando historias ocultas en las sombras de cada rincón olvidado. Sin embargo, en algún momento, incluso el espíritu más libre necesita detenerse. Hace poco más de un año decidí quedarme en este pequeño pueblo costero, un refugio rodeado por montañas y playas de arena dorada. Aquí encontré un taller espacioso, con grandes ventanales que dejan entrar la luz del sol en tonos suaves y cálidos. Desde mi estudio, puedo ver las olas rompiendo contra las rocas y escuchar el murmullo del mar, que se ha convertido en mi música de fondo constante. Pensé que aquí encontraría paz, un equilibrio entre mi deseo de explorar y la necesidad de un punto de descanso. Pero nunca imaginé que algo, o más bien, alguien, alteraría por completo la armonía que había construido. Jason apareció en mi vida de manera inesperada. Un chico de 18 años, con el cabello alborotado y los ojos llenos de curiosidad, que se mudó a la casa de al lado junto a su familia. La primera vez que lo vi, estaba de pie en el jardín trasero, con una expresión de aburrimiento y nostalgia, como si su corazón perteneciera a otro lugar. Me recordó a mí mismo a esa edad, inquieto, con un fuego interno que no encuentra dónde arder. No le presté demasiada atención al principio. Era solo un vecino más, un adolescente con una vida por delante, con preocupaciones que no tenían nada que ver con las mías. Pero pronto me di cuenta de que Jason no era como los demás chicos de su edad. Empezó a aparecer en mi taller. Primero con excusas simples que le llamaban la atención los colores que nunca había visto a un artista trabajar en vivo, que le gustaba el olor del óleo y la trementina. Luego, dejó de necesitar pretextos. Se quedaba en silencio, observándome pintar durante horas, como si mis pinceladas contaran una historia que solo él podía entender. Con el tiempo empezamos a hablar. Al principio, solo sobre arte. Luego, sobre libros, música, sobre el mundo que ambos queríamos descubrir. Me sorprendía su madurez, la profundidad de sus pensamientos, la manera en que veía las cosas con una intensidad que pocos poseen. Fue entonces cuando empezó el problema. Porque, aunque no lo quería admitir, Jason comenzó a ocupar un espacio en mi mente y en mi vida del que no podía apartarlo. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí miedo. Miedo de lo que significaba su presencia en mi vida. Miedo de lo que empezaba a sentir. Miedo de lo que podría pasar si él también lo sentía. Desde el día en que Jason comenzó a frecuentar mi taller, todo cambió de una manera sutil, casi imperceptible, pero que poco a poco se volvió imposible de ignorar. Al principio, era solo su curiosidad, su forma de quedarse en silencio mientras me observaba pintar, como si cada trazo en el lienzo le revelara algo que no podía expresar con palabras. Luego, las conversaciones se hicieron más largas, más personales. Descubrimos que compartíamos muchas cosas: el amor por el arte, la fascinación por las historias contadas a través de imágenes y colores, la necesidad de encontrar algo más allá de la monotonía de la vida cotidiana. Jason tenía un cuaderno lleno de bocetos y dibujos, la mayoría de ellos hechos en los márgenes de sus libros de escuela. Cuando me los mostró por primera vez, vi en sus trazos la misma pasión que había sentido yo a su edad. Torpes, pero llenos de emoción, de un deseo ardiente de capturar el mundo en líneas y sombras. ¿Me enseñarías?, me preguntó una tarde, con la luz del atardecer filtrándose por los ventanales del estudio. No supe qué responder de inmediato. Enseñar no era lo mío, pero había algo en su mirada que me hizo asentir sin pensarlo demasiado. Desde entonces, pasábamos horas juntos pintando, dibujando, intercambiando ideas sobre técnicas y estilos. Y aunque intentaba mantenerme al margen,
evitando pensar demasiado en su cercanía, en la forma en que su risa resonaba en mi estudio o en cómo sus dedos se manchaban de pintura con cada lección. Era inútil. Mi familia también lo notó. Mis padres, que vivían en el pueblo, pronto comenzaron a encariñarse con Jason. Lo invitaban a cenar, lo trataban como a un miembro más de la familia. Mi madre lo miraba con ternura diciendo que era un chico encantador, bien educado, inteligente. Mi padre disfrutaba de sus conversaciones sobre historia del arte, sorprendido por su interés genuino en el tema. «Deberías traerlo más seguido», me decía mi madre, sonriendo mientras servía la comida. Y yo solo podía asentir, aunque dentro de mí algo se enredaba en una maraña de sentimientos confusos. Porque cada vez que Jason estaba cerca, cada vez que nuestras miradas se cruzaban por demasiado tiempo, sentía que estaba caminando por un sendero que no tenía regreso. Los días junto a Jason se habían vuelto una parte natural de mi vida. Él aparecía en mi taller sin previo aviso, se sentaba a dibujar o simplemente me observaba mientras pintaba, y cuando no estaba ahí, de alguna manera sentía su ausencia. Su compañía era tan constante y silenciosa que nunca me había detenido a pensar en lo que realmente significaba su presencia en mi vida. Pero todo cambió aquella noche. Mis padres, preocupados porque aún no había sentado cabeza, insistieron en arreglarme una cita con la hija de unos amigos suyos. No tenía ningún interés real en casarme, pero acepté por respeto a ellos, pensando que no pasaría de una simple cena cordial. No le di mayor importancia al asunto, hasta que Jason se enteró. Fue mi madre quien, sin darse cuenta, mencionó la cita frente a él. Yo no estaba en casa en ese momento, pero cuando regresé, encontré a Jason esperándome en la puerta trasera, con los brazos cruzados y una expresión que nunca antes había visto en su rostro. «Tenemos que hablar», dijo en un tono firme, y sin esperar respuesta, me tomó del brazo y me arrastró hacia el jardín trasero. La noche estaba en calma, pero en el aire flotaba una tensión espesa y sofocante. La luz de la luna iluminaba su rostro, y en sus ojos había algo más que enojo, había dolor. «¿Así que vas a casarte?», soltó de golpe, su voz impregnada de rabia contenida. «No es así». Intenté explicar, pero él me cortó con una risa amarga. «¿No es así? ¿Entonces qué es? ¿Solo una cita para ver si la chica te gusta?». Sus ojos oscuros ardían con algo que me dejó sin aliento. «Dime, Dan, ¿eso es lo que quieres? ¿Casarte con una mujer? ¿Vivir una vida que no te pertenece?». No supe qué responder. Nunca me había cuestionado lo que realmente quería, lo que realmente sentía. Pero la forma en que Jason me miraba, con esa mezcla de frustración y tristeza, me hizo darme cuenta de que había algo más en juego. Algo que hasta ahora me había negado a admitir. «Jason». Di un paso hacia él, pero él retrocedió. «Dímelo de una vez». Su voz tembló. «Si ella es lo que quieres, si todo esto para ti no significa nada, entonces dime». Las palabras quedaron atrapadas en mi garganta, porque la verdad era que él no era solo un vecino, no era solo un chico con quien compartía el amor por el arte. Jason era más que eso, mucho más. «No quiero a nadie más», murmuré al fin, sintiendo mi propia respiración entrecortada. «No quiero casarme, no quiero estar con ella». «¿Entonces qué quieres?», susurró, dando un paso más cerca, su rostro tan cerca del mío que podía sentir su aliento cálido en la piel. No respondí con palabras. En su lugar mi mano se movió por voluntad propia y rozó su rostro, mis dedos trazando la línea de su mandíbula. Jason cerró los ojos un instante, como si temiera que esto no fuera real. «Te quiero a ti», confesé finalmente, dejando que las palabras salieran con la fuerza de todo lo que había estado reprimiendo. Jason abrió los ojos, y en su mirada vi la misma lucha, la misma batalla interna que yo había estado librando. Pero en el momento en que su mano se posó sobre la mía y entrelazó sus dedos con los míos, supe que no había más dudas. Habíamos cruzado un punto de no retorno. Desde aquella noche en el jardín, nada volvió a ser igual. La confesión que tanto habíamos temido se había convertido en una verdad que ya no podíamos ignorar. Pero vivir con ella era otra historia. No podíamos ser abiertos con lo que sentíamos. No en este pueblo pequeño, donde las miradas de los demás parecían escudriñar cada movimiento, donde los rumores se esparcían más rápido que el viento. Así que aprendimos a escondernos. Nuestros encuentros se volvieron clandestinos,
envueltos en la oscuridad de la noche o en la tranquilidad de mi estudio, cuando sabíamos que nadie nos vería. Jason siempre encontraba la forma de escaparse, de inventar excusas para venir a verme. A veces, decía que iba a dar un paseo y terminaba en mi taller, con una sonrisa traviesa en los labios y los ojos brillando de emoción. Las primeras veces fueron torpes, llenas de nervios y miedos. Si alguien nos veía demasiado cerca, si nuestras miradas duraban más de lo necesario en público, rápidamente nos alejábamos, fingiendo indiferencia. Pero cuando estábamos solos, todo lo demás desaparecía. Las noches en la playa se volvieron nuestro refugio. Caminábamos bajo la luna, con las olas rompiendo suavemente en la orilla, y en esos momentos, cuando la brisa nos envolvía y el mundo parecía dormido, nos permitíamos ser quienes realmente éramos. ¿Crees que algún día podremos dejar de escondernos?, susurró Jason una noche, mientras nos sentábamos en la arena, con el mar reflejando la luz plateada de la luna. No supe qué responder, porque la realidad era dura, porque el miedo seguía ahí. No sé, dije sinceramente, tomando su mano con suavidad, pero lo que sé es que ahora estamos aquí. Y no quiero perder esto. Jason suspiró, apoyando su cabeza en mi hombro. En ese instante, el miedo se desvaneció, al menos por un momento. Porque aunque el mundo no nos aceptara, en la oscuridad de la noche solo existíamos él y yo. Los días de esconderse se volvieron cada vez más insoportables. Vivir en la sombra, con el miedo constante de que alguien nos descubriera, nos estaba consumiendo lentamente. Jason, con su juventud y su energía, quería gritarle al mundo lo que sentía, mientras que yo, acostumbrado a la prudencia, temía lo que pudiera pasar. Pero un día, lo decidimos. No podíamos seguir así. No quiero vivir con miedo, Dan, me dijo Jason mirándome con esa intensidad que siempre lograba quebrarme. No quiero amarte en secreto. Yo tampoco lo quería, pero sabía que no sería fácil. Aún así, lo hicimos. Escogimos una tarde de domingo, cuando ambas familias estarían en casa. Primero hablé con mis padres. Nos sentamos en la mesa del comedor, en el mismo lugar donde tantas veces Jason y yo habíamos compartido cenas con ellos, fingiendo que solo éramos buenos amigos. Mi madre sonrió al verme serio, creyendo que se trataba de algo trivial. ¿De qué quieres hablarnos, hijo? Respiré hondo y solté la verdad, sin rodeos. Jason y yo estamos juntos, nos amamos. El silencio que siguió fue como un golpe seco en el pecho. Mi madre palideció y mi padre, normalmente tranquilo, frunció el ceño con una expresión dura que nunca antes había visto en él. ¿Qué estás diciendo, Dan?, preguntó mi madre con la voz temblorosa. Lo que escuchaste, respondí, aunque mis manos temblaban bajo la mesa. No quiero seguir escondiéndolo. Mi padre se levantó de golpe. Esto no es posible. Su voz resonó en toda la casa. Jason es un muchacho y tú eres mayor que él. Esto no es correcto. No es un niño, respondí sintiendo que el aire se volvía denso. Es un adulto, sabe lo que siente, y yo también. No lo permitiré, gritó mi padre. No en esta casa, no en esta familia. Mi madre se llevó las manos al rostro, sollozando, y en ese momento supe que no había marcha atrás. Mientras tanto, Jason enfrentaba la misma tormenta en su casa. Su padre, un hombre severo, reaccionó con furia al escuchar su confesión. ¿Cómo pudiste hacer esto?, le gritó. No te criamos para que vivieras una vida de pecado. No es pecado amar a alguien, papá, respondió Jason, pero su voz temblaba. No elegí esto, simplemente pasó. Su madre también lloró, suplicándole que reflexionara, que era solo una fase, que se estaba dejando llevar por influencias equivocadas. Las horas siguientes fueron un infierno. Nuestras familias se comunicaron entre sí, furiosas, tratando de encontrar una solución, como si nuestro amor fuera una enfermedad que debía ser curada. Nos separaron a la fuerza, prohibiéndonos vernos, hablarnos, estar juntos. Pero lo peor fue cuando mi padre me miró con una frialdad desgarradora y dijo: si sigues con esto, deja de considerarte mi hijo. Me dolió más de lo que esperaba. No tenía miedo de enfrentar al mundo, pero perder a mi familia, eso era algo que nunca había imaginado. Esa noche, mientras Jason y yo estábamos en nuestras casas, separados por paredes y decisiones que no habíamos tomado, sentí por primera vez que el amor podía ser una guerra. Y en esa guerra, el mundo estaba en nuestra contra.
Los días siguientes fueron un infierno. Jason y yo ya no podíamos vernos como antes. Nuestros padres vigilaban cada uno de nuestros movimientos, como si estuvieran temiendo que escapáramos juntos. Cualquier intento de comunicación era interceptado. Cualquier mirada furtiva era castigada con advertencias severas. Nos sentíamos atrapados. ¿Qué vamos a hacer?, susurró Jason una noche, cuando logramos hablar a escondidas a través de la ventana de su habitación. No supe qué responder. Habíamos intentado hablar con nuestras familias, explicarles que lo nuestro no era un capricho, sino algo real. Pero nada había cambiado. Ellos solo veían un error que debía corregirse, algo que nos hacía indignos de su amor. No lo sé, murmuré, sintiendo un nudo en la garganta. No sé cómo hacer que nos entiendan. Jason suspiró, su rostro iluminado por la tenue luz de la luna. No quiero perderte, Dan. Ni yo a ti. Pero en ese momento, por primera vez, el miedo se coló entre nosotros. ¿Y si no encontrábamos la forma de estar juntos? ¿Y si el mundo terminaba ganando esta batalla?